El primer tema, como les decía, reuniones a distancia, está estrechamente ligado a este que acabamos de mencionar, que es la posibilidad de poder realizar las reuniones societarias en esta época en la cual el aislamiento obligatorio ha impedido el contacto físico de las personas o llevar a cabo reuniones de directorio, administración o reuniones de gobierno, asambleas. Para poder entender lo que yo quiero explicar sobre este tema, permítanme que haga una pequeña introducción histórica de cómo esto se ha desarrollado desde el punto de vista tecnológico en los últimos años y cómo eso ha sido incorporado a nuestras leyes. El fax es un invento del siglo XIX. Aunque parezca mentira, la transmisión de imágenes a través de una onda sonora o de un cable es un invento anterior a 1900. Pero en realidad adquirió su mayor, y es inclusive anterior a las comunicaciones por radio y por cable, las comunicaciones verbales. Pero en realidad se patentó recién en el año 1964 por la compañía Xerox y desde entonces adquirió un desarrollo muy, muy grande, especialmente en la década del 80, y luego aún sigue vigente en nuestros días, pero ha mermado por la aparición de otras comunicaciones de tipo tecnológico. Internet es un invento que nace, tal como lo conocemos hoy, en el año 1970. Es un desarrollo que viene desde la Segunda Guerra Mundial. Tenía un objetivo estratégico de comunicación de tipo de guerra o de inteligencia, pero tal como la conocemos hoy nace en el año 1970, cuando se producen las primeras comunicaciones entre diferentes nodos, y en la República Argentina, a partir del año 1995, que se producen las primeras conexiones, y desde entonces ha adquirido un desarrollo inmenso, tal como lo conocemos hoy, en los últimos 25 años, especialmente a partir del año 2000, esto ha tenido un desarrollo y una expansión que no es necesario que yo la explique porque todos la vivimos. Parte de la comunicación que estamos teniendo se debe a ese avance. La telefonía celular es un invento del año 1940, en el medio de la guerra. En el año 1957 hubo un desarrollo en la Unión Soviética en la cual se podían comunicar a 30 kilómetros de distancia y por medio de 6 canales. Y las primeras redes, tal cual las conocemos hoy, aparecen en Chicago, en los Estados Unidos, en el año 1978. Desde entonces hasta el año 2000, el desarrollo tecnológico, la incorporación de servicios que se le hicieron a esta comunicación que se realizaba por medio celular son increíbles. Y desde entonces hasta hoy, todos los servicios que se le han ido incorporando a lo que era originariamente una comunicación telefónica, es decir, todo lo que se le incorporó al teléfono, ha transformado este pequeño aparato, lo ha transformado en una verdadera computadora portátil, y para lo que menos sirve es para hablar por teléfono. Cumple una serie de otras funciones y la menos importante es la comunicación verbal entre dos personas. Finalmente, esto tiene un salto cualitativo todavía mayor cuando a través de este dispositivo se pueden transmitir imágenes, se sustituye el sistema tradicional de fotografía, de música, de películas, tal cual como hoy lo vivimos y lo experimentamos. La última generación tecnológica en todo esto ha sido simultánea con este desarrollo de la transmisión de imágenes y es la de la mensajería de texto. Los mensajes de texto han permitido, primero, comunicaciones en tiempo real entre dos personas con una mínima cantidad de caracteres, y luego las comunicaciones visuales en tiempo real, como son Skype, Meet, Zoom, esta que estamos disfrutando en este momento.
Se debe agregar a eso un nuevo elemento que es el de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, en inglés se denomina machine learning, consiste en la predicción de resultados mediante algoritmos matemáticos en los cuales se combinan una serie de desarrollos que ha habido desde el punto de vista de la filosofía, de la economía, que es fundamentalmente la teoría de los juegos. La teoría de los juegos que se desarrolló a partir de la Segunda Guerra Mundial en el ámbito de la economía, hasta el día de hoy llevan 9 premios Nobel por las distintas innovaciones que ha tenido. Uno de los últimos premios Nobel también está referido a la teoría de los juegos, que es el mecanismo de subastas para poder fijar un precio en la disputa por un determinado bien. Y todo esto es utilizado hoy fundamentalmente dentro de este mundo tecnológico y de comunicaciones que vivimos como una técnica de ventas. En mi opinión, no tardará mucho en que este mecanismo de razonamiento, en el cual se puede predecir un resultado en base a una gran acumulación de antecedentes, pueda llegar a sustituir el razonamiento judicial. Ese es uno de los grandes temas que se habla en este momento, en el cual, mediante el juego de todos estos factores, que son la acumulación de antecedentes, la forma de procesarlos, el mecanismo, el algoritmo que pueda leerlos y establecer que frente a una determinada conducta se pueda, en base a lo que ha sido la experiencia, es decir, todos esos resultados allí acumulados, pueda determinar cuál es el probable resultado de la disputa que se presenta en ese momento. Por supuesto, es muy difícil para nosotros admitir de que el razonamiento humano, que es el que caracteriza la decisión judicial o la administrativa o inclusive el consejo, la consultoría, pueda ser sustituida por una máquina. Pero todo indica, no sabemos cuál va a ser la forma en que esto se va a implementar y cuál va a ser el resultado, pero todo indica que esto está en vía de notable avance. El mes de enero de este año yo tuve oportunidad de escuchar una conferencia muy profunda y muy importante sobre este tema, que la Universidad de Tel Aviv, el rector, la dio entre nosotros aquí. Hay un departamento exclusivamente dedicado a estudiar la sustitución del razonamiento judicial a través del mecanismo de los algoritmos. Por supuesto, el tema es fascinante e indudablemente nos va a deparar una enorme sorpresa. Va a ser un salto tecnológico o una brecha muchísimo más grande de toda la que hemos experimentado en estos últimos 20 o 30 años. Queda además a tener en cuenta como elemento que suministra información a este razonamiento a través del mecanismo de los algoritmos, lo que se llama Big Data. Big Data es la acumulación masiva de datos sobre las conductas humanas. En esto lo que se registra es desde los resultados de los análisis clínicos hasta las contiendas judiciales, los negocios, las cotizaciones en la bolsa, en fin, es una suerte de acumulación de toda la información posible que pueda existir con respecto a las conductas humanas. Se dice que a través de la interpretación de los datos acumulados en toda esta masa, este Big Data, fue decisivo para la elección anterior en los Estados Unidos, en las cuales, en contra de todas las predicciones, como ustedes saben, fue elegido el presidente Trump. Y se dice que mañana, en la elección que se va a realizar mañana en los Estados Unidos, nuevamente esta predicción sobre las posibles conductas humanas podría cambiar el resultado de lo que están dando en este momento las encuestas. Tendremos que esperar el miércoles para ver si efectivamente estos mecanismos superan a las formas tradicionales
de establecer la probabilidad de las conductas en los seres humanos. Me refiero a que hoy, por una diferencia de 10 puntos, el candidato que desafía al presidente actual es el que tiene la mayor cantidad de votos. Sin embargo, todos ponen un gran interrogante en cuál puede ser el resultado, porque precisamente se dice que no es fiable la forma de leer los resultados. Bueno, esta base de datos de todos los ciudadanos del planeta, fíjense, por ejemplo, las cosas que acumula. A través de nuestros teléfonos celulares, nosotros enviamos, con consentimiento y sin consentimiento, enviamos una señal del lugar en donde nos ubicamos, en donde estamos ubicados. Esto es recogido por un sistema que administra Google, precisamente, en el cual puede informar los desplazamientos y a través del mecanismo de geolocalización, y ha servido para determinar si las personas cumplían o no con el confinamiento, es decir, cuál era el desplazamiento que tenían desde sus domicilios hacia otros lugares, y si se cumplía con las normas de restricción que se habían impuesto. Esto sin necesidad de tener una aplicación específica. Cito este ejemplo, hay muchísimos otros, cito porque la forma de recolección de datos es, en algunos casos, consentida, como por ejemplo la de los análisis clínicos, pero la mayor parte de todos los datos que se recogen en esta gran nube lo son a través de los programas en los cuales nosotros accedemos a trabajar dentro de los sistemas informáticos. El consentimiento que se da cuando se baja una aplicación, el consentimiento que se da cuando se utiliza un nuevo sistema operativo, el consentimiento que se presta cuando tenemos un juego, el consentimiento que se da cuando se hace la adquisición de un producto y se suministra información. No es que haya una invasión dentro de la privacidad de las personas, es decir, estamos en otra esfera. Estamos en cómo se maneja toda esta información para bien, es decir, para un resultado que pueda mejorar nuestra calidad de vida. Conclusión de todo esto, que ha ocurrido en apenas 30 años, diría yo, como máximo. Es decir, la fecha más remota que yo tomaría para hablar de todo este avance tecnológico es el año 1980. Si tuviéramos que situar en nuestro país, diría 25 años, es a partir de 1995 con las primeras conexiones de Internet. ¿Cuál es la conclusión? Que nos ha impuesto a los que venimos de sistemas analógicos para introducirnos en los digitales un cambio en la modalidad de vida. Pareciera que hemos vivido toda la vida con estos adelantos. Sin embargo, tenemos que recordar que hubo una época en la que escribíamos en máquinas de escribir mecánicas, es decir, que hacíamos la pulsión en las teclas mediante un esfuerzo material de nuestra humanidad, de nuestros dedos. En las comunicaciones, por supuesto, es donde ha habido la mayor evolución. En los negocios también, es decir, el denominado e-commerce hoy y toda esta venta a distancia y a través de los medios digitales ha revolucionado la economía. Como 2 o 3 veces por año se celebra esto del Cyber Day, que hoy, justamente hoy, mañana y pasado, es donde se manifiesta en todo el mundo, no solo en nuestro país. Es lo que ha acelerado el mecanismo de la intermediación de los bienes muebles. Por supuesto, tiene proyecciones inmensas en la medicina, en la telemedicina. Imagínense lo que va a ser la base, esta inmensa base de datos para el diagnóstico, en la cual, frente a los determinados resultados de un análisis clínico, de un examen radiográfico, el médico pueda cotejar lo que obtiene allí de la lectura de la máquina con esos miles de millones de estudios que están depositados y en los cuales ya ha habido una predicción de resultados. Va a ser mucho más fácil, por supuesto, prácticamente
digo yo, va a desaparecer el mecanismo de ocultar el paciente por parte del facultativo y va a poder predecir. Algo de eso ya se produce en nuestros días. Y finalmente, eso de lo que les hablé al comienzo, que es posible de que tarde o temprano tengamos una sustitución del razonamiento judicial y en una instancia que ya se está dando, esta forma de obtener los antecedentes y la información para preparar un estudio, para hacer una demanda, para introducirnos en un estudio jurídico, en un examen jurídico de una determinada cuestión, o dar un consejo, una resolución administrativa, y pienso yo que sin mucho esfuerzo vamos a llegar aquí a tener tribunales. Debe haber alguna. Ya está. Va a haber algún día jueces que tengan como fuente de información para la adopción de sus resultados estos mecanismos. ¿Qué tiene que ver todo esto con el tema específico? El tema específico que vamos a analizar hoy es una cuestión mínima, es una cuestión, si se quiere, de una disposición en las leyes de fondo y de una resolución administrativa. Pero me interesa a mí poner de manifiesto cómo esto se introdujo en nuestro derecho y cómo apenas se produjeron en nuestro país los primeros avances tecnológicos, hubo una respuesta prácticamente inmediata, no sé si del legislador, pero por lo menos en el ámbito del estudio. Y esto es un ejemplo de esta evolución tecnológica que yo pretendo proyectarla sobre el mundo jurídico. Si no hubiéramos contado con una solución de estas características, las sociedades, las personas jurídicas, habrían tenido una inmensa dificultad para continuar operando durante los confinamientos con motivo de la pandemia del COVID-19. Y esto aconteció en nuestro país y en el mundo entero. Van a ver ustedes que con mucha anterioridad con una distancia de más de 20 años a la aparición de esta desgracia que nos toca vivir, se tuvo en cuenta o se previó una solución de estas características. Y decía que dentro del ámbito del derecho en general, las relaciones societarias no escapan a esta imperiosa necesidad de acudir a los beneficios que otorgan los recursos tecnológicos, y la comunicación a distancia así cobra un mayor protagonismo. ¿Cuál fue la primera introducción que hubo de este tema en el derecho argentino? En el año 1998 culminó lo que yo llamaría la primera etapa de una serie de intentos de producir la unificación definitiva del derecho civil y comercial en nuestro país. Esa unificación ya había comenzado en el año 1983 con un proyecto que prácticamente llegó a ser ley, que luego fue vetado por el Poder Ejecutivo. Después hubo dos proyectos, uno en el ámbito de la Cámara de Diputados y otro en la Cámara de Senadores, que se llamaron Proyecto Federal y Proyecto Nacional. Y finalmente, en el año 1998, culminó un proceso que se inició en el año 95, en el cual una comisión que se le encomendó la redacción de un proyecto de Código Civil unificado. Yo tuve la suerte, el privilegio de ser uno de los 5 autores que trabajamos, éramos más originariamente, hubo deserciones en el medio, de los 5 que culminaron presentando el proyecto, el denominado Proyecto del 98, proyecto que en gran parte, y en este tema en particular, ha sido el antecedente del Código Civil y Comercial sancionado en el año 2015. Diría yo que 2/3 partes del Código unificado provienen del Código del 98. Lo único que ha habido una gran modificación con respecto a nuestro proyecto ha sido en materia de derecho de familia.
Y se introdujo en este proyecto un gran capítulo sobre las personas jurídicas. En este capítulo sobre las personas jurídicas se trataba de crear una parte general común a todas las personas jurídicas. Debo decirles que el proyecto originario era muchísimo más amplio, pero al final los redactores entendimos de que avanzar tanto en materia de personas jurídicas podía entenderse como una intromisión en el derecho de sociedades, y eso quedó acotado a lo que era mucho más acotado de lo que era el proyecto originario, pero de todos modos se trasladó a ese proyecto, prácticamente es literal la transcripción que existe del proyecto del 98 en lo que son hoy los artículos 141 y siguientes del Código Civil y Comercial. Allí se introdujo un artículo 163, que hoy tiene su equivalente exacto, textual, en el artículo 158, inciso A, en lo que nos interesa ahora, del Código Civil y Comercial. Y ese artículo introdujo por primera vez en nuestro país la posibilidad, introdujo dentro de un proyecto, no llegó a ser ley. Ustedes saben, este proyecto, o los antecedentes de este proyecto no llegaron a ser ley hasta el año 2015, pero ya se tenía en cuenta en ese momento la cuestión de las reuniones a distancia. ¿Cuáles son los antecedentes que se tuvieron en esa comisión del derecho comparado? Los antecedentes del derecho comparado que hay en materia, en esta materia en particular, provenían de 4 fuentes. Por un lado, del Código Civil Italiano. El Código Civil Italiano sirvió en materia societaria de antecedente para la redacción de la actual ley 19.550 en el año 1973, y también sirvió en gran parte para toda la construcción de lo que fue el proyecto de unificación. Pero en el año 98 no existía todavía en el Código Civil Italiano una norma que previera la situación de las reuniones a distancia o las reuniones que se pudieran celebrar sin la presencia física de los integrantes de un órgano societario. Recién se reformó el artículo 2370 del Código Civil Italiano en el año 2003, es decir, 5 años después de lo que fue la elaboración del proyecto de 98. El Código Civil francés nos proveyó de algunos elementos, pero no de los que estrictamente luego se volcaron dentro de la norma del artículo 163 que me estaba refiriendo, actual 158. Por una parte, existen hoy también en el Código Civil francés disposiciones sobre los escritos electrónicos. Es decir, qué valor tienen los escritos electrónicos dentro del ámbito del derecho, y se dice que el artículo 1366 establece que estos escritos tienen la misma fuerza probatoria que los escritos formalizados en papel. A su vez, el artículo 1367 del Código Civil francés establece que para determinar la validez de este instrumento, tiene que el escrito electrónico tiene que tener un procedimiento fiable que garantice la ligazón que hay entre el acto que se pretende oponible y la persona que lo ha emitido. Y de allí viene entonces la norma sobre la firma electrónica, de la cual luego también nuestro país tomó bastante para la ley sobre firma electrónica y las disposiciones que hoy existen en el Código Civil del 2015. Y en definitiva, lo que establece este código es que la firma electrónica tiene que garantizar la identidad de la persona, la identificación de la persona que ha emitido el documento electrónico, y que se permita cotejar que ese documento responde al acto de voluntad de aquel que lo ha emitido.
El otro código que se tuvo en cuenta, que se tenía en cuenta en los aspectos más generales, también en este en particular, es el código holandés. El código holandés es el único código unificado fuera del código civil italiano que existe en Europa. Y este código es un código que empezó a reformar, no se hizo todo de un solo, en un solo acto, sino que tuvo una serie de sucesivas de, de modificación, mejor, de introducción de nuevos institutos, y culminó en el año 1990. Y los artículos 6 de la sección, el artículo 227 de la sección sexta de la parte de los contratos, tiene una serie de disposiciones referidas a los documentos y a la contratación electrónica. Diría yo que para la época era lo más avanzado que existía en materia de contratación electrónica o de celebración de contratos a distancia a través de medios telemáticos. Y finalmente tengo que decir también de que en este tema particular que nos ocupa, a pesar de que esas eran nuestras fuentes, no contenía disposiciones sobre reuniones a distancia. Finalmente, el cuarto cuerpo de normas que tuvo en cuenta la Comisión del 98 fue el Código de Quebec. El Código de Quebec, como ustedes saben, Quebec es uno de los ciudades libres que existen dentro de Canadá, y tiene una legislación de cuño francés y algunas disposiciones del derecho común anglosajón. Además, en Quebec la lengua oficial es el francés, sí, también el inglés, pero fundamentalmente predomina el francés. Bueno, la cuestión es que el Código Civil de Quebec tiene en su artículo 344 una serie de disposiciones sobre la realización de reuniones en las cuales las personas que tengan que integrar el órgano o el ente no estén presentes. Textualmente dice que los administradores pueden, si todos están de acuerdo, participar de una reunión del Consejo de Administración ayudándose de medios que les permitan a todos los participantes comunicarse inmediatamente entre ellos. Eso es todo lo que dice la disposición del Código Civil de Quebec. A su vez, la ley de sociedades anónimas quebecois establece que los administradores pueden, si todos están de acuerdo, participar en una reunión del Consejo de Administración a condición, igual que en el Código Civil, de que se puedan comunicar inmediatamente entre ellos. Y agrega la ley de sociedades anónimas que se los considerará presentes en la reunión. Y finalmente, el artículo 175 de la ley de sociedades anónimas prevé la misma posibilidad de reunión, pero ya para los órganos de gobierno. Y es decir, una asamblea puede realizarse por uno o varios medios que le permitan a todos los participantes de comunicarse inmediatamente entre ellos. La condición es que el reglamento interno, es decir, el estatuto, prevea tal asamblea. ¿Cómo llegó esto hasta nuestro derecho? ¿Cómo llegó, en qué forma llegó institucionalizado a nuestro derecho? Bueno, el artículo 163 que les refería tiene un texto notablemente similar al actual artículo 158. Me voy a referir al 158 porque hay una pequeña variante, la quiero hacer presente. Y el actual artículo 158, en lo que nos interesa, dice: en ausencia de previsiones especiales, si rigen las siguientes reglas. Inciso A, que es el que nos interesa. Si todos los que deben participar del acto lo consienten,
pueden participar en una asamblea o reunión del órgano de gobierno utilizando medios que les permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. El acta debe ser suscrita por el presidente y otro administrador, indicándose la modalidad adoptada, debiendo guardarse las constancias de acuerdo al medio utilizado para comunicarse. Resumiendo, ¿qué prevé esta norma? Primero, el consentimiento previo de todos los que deben participar en la asamblea o reunión del órgano de gobierno. En segundo lugar, el uso de un medio que permita a todos comunicarse. Esto se lo ha denominado, utilizando un término del derecho público, la democratización de la reunión. Es decir, que todos los que tienen derecho a participar de ellas tengan la posibilidad de ingresar. Como exigencia formal, la suscripción del acta por el presidente y otro administrador que indique la modalidad utilizada, es decir, si fue un medio como este que estamos utilizando nosotros, hacer constar que se grabó mediante la plataforma Zoom o la que se tratare, o si ha sido sin transmisión visual, el medio auditivo que se ha utilizado para comunicarse. Y finalmente habla del guardado de las constancias por un tiempo determinado. Lo importante de destacar de esta norma es que no le confiere la posibilidad al órgano de administración ni al órgano de fiscalización. Está limitada exclusivamente al órgano de gobierno, es decir, a las asambleas. Uno de los temas que se debatió cuando se redactaba el proyecto de artículo 163 es cuál iba a ser la denominación que se le iba a dar a este soporte. En primer lugar se hablaba de documento electrónico, después se habló de documento digital. Finalmente se discutió muchísimo si esta denominación, que era la denominación en boga en ese momento para esta nueva modalidad, estoy hablando hace apenas 20 años, ¿no? Pareciera que estamos hablando hace siglos, porque esto es algo que se ha incorporado a nuestros hábitos como si hubiéramos nacido con ellos. Pero imaginen ustedes la brecha tecnológica que había, o cultural en ese momento. Internet, las primeras conexiones habían sido en el año 1995, la expansión apenas si se estaba logrando en ese momento. Les tengo que decir al efecto que varios de los miembros que formábamos parte de la comisión redactora no teníamos correo electrónico en aquella época. Recién al final o luego de sancionado, de presentado el proyecto, se contó con medio de comunicación de correo electrónico. Es decir, imaginen también la dificultad para poder comunicarnos, ¿no? Lo cierto es que se discutió si era documento electrónico, si era documento de qué tipo, hasta que el doctor Jorge Alterini, que integraba la comisión, dijo algo muy importante y señaló, cuando acá dice guardarse las constancias, el artículo originario dice guardarse el soporte. En un primer momento vino y explicó, dijo, si nosotros, para todos los documentos que se registran en los, recuerden ustedes que él era un gran profesor de derechos reales, dice, todos los documentos que se inscriben, hablamos del soporte papel, en este caso, entonces, podemos perfectamente hablar de soporte digital o de soporte informático. Y ahí se discutió un poco si iba a ser digital o informático o electrónico, o cuál era la denominación que se iba a dar. Y en un primer momento se consensuó de hablar de electrónico porque todavía era muy revolucionaria o muy innovadora estas denominaciones de digital y de
y otras que estábamos utilizando. La cuestión es que entonces habló de documento electrónico. Pero al final, cuando ya se terminó de redactar la norma, se dijo debiendo guardarse el soporte. Y señaló que utilizar la palabra soporte sin un calificativo que fuera acompañando a la identificación del elemento que servía para tenerlo de soporte, era lo más adecuado, porque esto iba a cambiar con el tiempo. Bueno, en estos 22 años que han transcurrido desde entonces, digital, electrónico, informático, etcétera, todavía son términos sinónimos, pero no descarto que en poco tiempo tengamos una nueva denominación para todo esto, especialmente si todo esto del Big Data y los algoritmos que hablé al principio se introducen dentro de nuestra modalidad de vida. Entonces la palabra soporte, que comprende todos los tipos de soporte que pueda haber, era muy adecuada. Bueno, los redactores del código cambiaron la palabra soporte por debiendo guardarse las constancias, lo cual también es lo suficientemente adecuado y genérico como para poder interpretar o para poder identificar de qué estamos hablando. Es decir, estamos hablando del medio utilizado para registrar la reunión efectuada a distancia y para que a través de ese medio que se haya guardado se pueda tener el mismo resultado, como decía el código francés y el código quebecois, se pudiera crear la presunción de que todos hubieran estado presentes, como si la reunión se hubiera celebrado con la concurrencia de todas las personas. Estos son los antecedentes, así llegó hasta nuestro código. Veamos qué pasó en el interín o con posterioridad al proyecto del 98. En primer lugar, tuvimos las sociedades que hacen oferta pública. Las sociedades que hacen oferta pública en el año 2001, durante la presidencia del doctor de la Rúa, se dictó el decreto referido a las de oferta pública número 677. Y este decreto 677 hablaba de la transparencia en la gobernanza de las sociedades que hacen cotización pública de sus títulos. Y posteriormente, ya muchos años después, la ley 26.831, que es la ley de mercado de capitales, ha recogido todos aquellos principios que estaban en el decreto 677 del 2001. Y hoy la ley de mercado de capitales contempla en el artículo 61 la posibilidad que tanto los órganos de administración cuanto los órganos de gobierno puedan realizar estas reuniones a distancia. Ahora sí exige la Comisión Nacional de Valores, es decir, la Ley de Mercado de Capitales, exige que las sociedades que estén sometidas a este régimen prevean en sus estatutos la posibilidad de realizar estas reuniones a distancia, cuál es el quórum que se necesita y cuáles son los requisitos para que pueda funcionar de esta manera. En el mes de abril, y acá tenemos ya la primera, en la evolución de todos estos acontecimientos, acá tenemos la primera reacción que tuvo la autoridad administrativa, que es la encargada de reglamentar, en el caso de las sociedades que hacen oferta pública, que es la Comisión Nacional de Valores, tuvo la primera reacción frente al aislamiento preventivo obligatorio. Recuerdan ustedes que el aislamiento se decretó el 19 de marzo, comenzó a tener efectiva vigencia el 20 de marzo con ese famoso decreto que impuso la primera cuarentena tan estricta, de la que todavía estamos padeciendo sus sucesivas prórrogas. Y entonces el 5 de abril del año 2020, la Comisión Nacional de Valores dictó la Resolución General 830, y esta Resolución 830 de este año prevé que las reuniones a distancia durante la emergencia
las habilita a emisoras. Emisoras son sociedades que hagan cotización pública de sus acciones, cuando no lo contemplen específicamente en sus estatutos. Es decir, por vía reglamentaria se introdujo la posibilidad de que las sociedades que cotizan en bolsa realicen las reuniones a distancia, aun cuando no lo tenían específicamente previsto en sus estatutos. Yo no sé si todas las sociedades que cotizan en bolsa en la República Argentina tienen hoy o no incluida la previsión. Presumo que la mayor parte lo debe tener, precisamente para facilitar la realización de la asamblea en la que no es muy difícil cuando está atomizada la emisión de que concurran todos sus integrantes. Pero cualquiera fuere, no nos interesa el caso particular de lo que ha ocurrido o de cuáles son las sociedades que afectan o no. Lo primero a tener en cuenta es que pues, mediante una disposición reglamentaria se suplió la deficiencia que surgía de la disposición de fondos de la ley en la que exigía la previsión estatutaria. En las sociedades de responsabilidad limitada en nuestro país, el asunto es bastante más fácil, porque los artículos 159 y subsiguientes prevén dos formas de deliberar y de tomar acuerdos. Entonces, además del tradicional de poder reunirse los socios, también se prevé la posibilidad de que haya una consulta simultánea a través de un medio fehaciente efectuada por la gerencia a los socios. Y en segundo lugar, la posibilidad de que todos los socios hagan una declaración escrita, expresa, en la cual hagan conocer su voto, sea que esto esté previsto o no en el control social, está previsto en la ley. Y entonces con las mayorías establecidas, fijadas en el artículo 160 y los requisitos del 161 y 62, se puede tomar una decisión sin que estén presentes los socios. Esto existía antes del proyecto 98, venía de la reforma que tuvo la ley de sociedades en el año 1983, con lo cual acá tenemos un mecanismo para las sociedades por cuotas en el cual en ausencia, ante la imposibilidad de la presencia física de las personas que tengan que exteriorizar su voluntad, se puede llegar a establecer la conformidad por este medio. También la ley de sociedades anónimas simplificadas, que como todos conocemos, ha tenido un auge y un desarrollo inmenso en nuestro país y que hoy está bastante cuestionada, está siendo objeto de diversas resoluciones administrativas en el orden nacional, con exigencias que yo considero desmedidas, y además hay un proyecto de terminar de cercenarlas a través de una reforma en el ámbito del Congreso, con una ley de la Nación, que prácticamente las va a reducir a casos muy, muy puntuales. Bueno, ha significado un desarrollo inmenso en nuestro país en esta materia, un avance extraordinario porque constituye desde el punto de vista formal un medio muy ágil y dinámico para poder constituir una sociedad y además para poder ponerla en funcionamiento. Y entre las cosas que prevé precisamente es una muy importante a tener en cuenta, que es la digitalización desde su constitución hasta posteriormente el funcionamiento, los registros contables y finalmente la adopción de decisiones tanto de los órganos de administración como de gobierno. Finalmente nos queda ver cuáles son, antes de entrar a lo que ocurrió en el derecho comparado y qué pasó en nuestro país, nos queda por ver las previsiones de la Ley de Sociedades Comerciales. La Ley General de Sociedades, en el artículo 233, prevé que deben reunirse en la sede o en el lugar que corresponda a jurisdicción del domicilio social los que van a participar. Es decir, la asamblea tiene que celebrarse, entonces, en un domicilio que corresponda a jurisdicción del domicilio social. La pregunta que nos formulamos es si la norma del artículo 158 del Código Civil, esa que comenzamos viendo hace unos minutos, que dice
si todos los que tienen que participar lo consienten, constituye una norma supletoria en virtud del orden de prelación de aplicación de las normas del Código Civil a los procedimientos especiales. Entonces, esto superaría el escollo que genera el domicilio social. Les recuerdo rápidamente que la norma del artículo 150 establece en materia de prelación de la vigencia de los órganos de la aplicación del Código Civil a las leyes especiales, establece primero la ley especial, luego las normas del estatuto, del contrato de la ley especial, luego las normas generales y finalmente las normas supletorias de este código. Es decir, en cuarto lugar. Pero tendríamos que interpretar entonces que el artículo 158 es norma supletoria a través de la aplicación del 150 y entonces supera el escollo del domicilio establecido en el artículo 233. Aplica solo para órganos de gobierno, no así para los órganos de administración, porque recuerden que el artículo 158 está restringido exclusivamente a los órganos de gobierno y no a los órganos de administración. Y en segundo lugar, para que esto se pudiera producir, recuerdo también que el artículo 158 exige la presencia de todos los socios, es decir, de todos los que tienen que participar. Es prácticamente una asamblea unánime, sin el requisito de las unánimes, porque la decisión se pueda tomar por mayoría, pero lo que tiene que haber consentimiento y unanimidad es de todos los que puedan participar, que estén presentes y que estén de acuerdo en celebrarla de esta forma. Una acotación aquí. ¿Por qué el proyecto del 98, tomado literalmente luego en el Código del 2015, contempló exclusivamente los órganos de gobierno? La verdad es que no se los puedo decir porque si fue deliberado no tengo una explicación para haberlo restringido únicamente a los órganos de gobierno. Y si fue un error tenemos que asumirlo, porque lo correcto hubiera sido que no solo se refiriera a los órganos de gobierno, sino que además estuviera a los órganos de administración y a los órganos de fiscalización. Es decir, toda reunión plural que requiera presencia de varios individuos se podía celebrar en forma presencial o en forma distante, a condición de que se reunieran determinados requisitos. Yo he repasado mis antecedentes, mis notas sobre esto, no encuentro ninguna explicación. Yo creo que fue un lapsus, o si no fue un lapsus, fue algo mucho más grave. Se tomó en cuenta solamente el Código Civil de Quebec, que preveía únicamente las reuniones de gobierno, y no se tomó en cuenta la Ley de Sociedades Anónimas de Quebec, que sí preveía para los demás órganos, por lo menos para el órgano, para el Consejo de Administración, es decir, el directorio. Todo error puede enmendarse y evidentemente si este fuera el camino correcto y pareciera que el camino correcto es que se aplique a todos los órganos, habrá que hacer una pequeña modificación en las disposiciones del código y luego de la experiencia que estamos teniendo durante la pandemia y las resoluciones administrativas que vamos a examinar enseguida, probablemente podamos superar el escollo. Quiero hacer presente que quien ha estudiado también este tema en los aspectos ya puntuales referidos al Código Argentino es el doctor Aguinaga, que me ha presentado hoy aquí y que es el coordinador de la conferencia de hoy, y él ha estudiado en un trabajo que ha sido publicado en la Universidad Austral, ha estudiado este tema de la correspondencia entre las disposiciones del 158, las disposiciones de la Ley de Sociedades y también las disposiciones reglamentarias que vamos a ver de resumir enseguida. Veamos qué ocurrió en el derecho comparado. Derecho comparado. En el mundo, la pandemia comenzó a tenerse conciencia en el mes de enero y febrero, y en marzo prácticamente todos los países europeos ingresaron dentro de la misma situación trágica que estamos viviendo nosotros.
Y inmediatamente en España hubo un decreto que superaba las disposiciones que exigía la ley de sociedades de capital. La ley de sociedades de capital exigía contener reglas expresas en los estatutos, igual que eso que referí yo recién de la Comisión Nacional de Valores, y entonces un Real Decreto del 18 de marzo de 2020 y otro del 1 de abril de 2020 con distintas cuestiones técnicas específicas, habilitan la celebración de sesiones y la adopción de acuerdos de manera remota, aún en el supuesto de que no estuviera contemplado en los estatutos. En Francia, el 25 de marzo de 2020, se permite la realización, desde entonces se permite la realización de reuniones cerradas, facilita el uso de las consultas escritas, generaliza el uso de llamadas de conferencia y conferencias audiovisuales a todos los grupos y elimina, al igual que en el derecho español, la exigencia de una cláusula en los estatutos en las regulaciones internas de las sociedades. En Italia, en el mes de marzo, concretamente se dictó un decreto ley que lleva el número 18 del 17 de marzo de 2020 y fue convertido en una ley que lleva el número 27 el 24 de abril, muy rápidamente, y prescribe en materia de reuniones de empresa que se derogue cualquier otra disposición legal estatutaria que rija este asunto y supera al artículo 2370, que se recuerdan que lo refería al principio, fue la modificación al Código Civil italiano, en el cual se adoptó un criterio muy parecido al que tenemos en nuestro derecho, y es que tenía que haber el consentimiento de todos los que tienen que emitir el voto y además tenía que haber una previsión dentro de los estatutos. En resumen, en Italia hoy ni se exige la exigencia de los estatutos y con esta reforma se posibilitan las reuniones a distancia. En Grecia no había ninguna norma que permitiera las reuniones del derecho de... ¿Perdón? ¿Hubo una pregunta? Perdón. Decía que en Grecia no hubo no había ninguna previsión en el derecho de fondo y se dictó un decreto de vigencia muy limitada en la cual se autorizó hasta el 30 de junio de este año la realización de las reuniones a distancia. Como ustedes saben, en el mes de junio, en pleno verano europeo, Grecia dio por terminada las restricciones, entendió que la pandemia no había llegado a sus costas y habilitó las vacaciones en las islas griegas. Lamentablemente el resultado es bastante negativo. Hoy hay una nueva segunda ola en el continente y hay ciudades como Atenas y como Salónica que están teniendo restricciones. Lo que no conozco es si se ha dictado una nueva norma en esta materia que, como decía, quedó sin efecto el 30 del 6. En Chile hay una norma general que es la número 273 del año 2010, en la cual se habilita a todas las sociedades anónimas abiertas a realizar votaciones mediante lo que llaman una papeleta electrónica. Bueno, en el mes de marzo del año 2020 se dictó una norma excepcional para facilitar a que todas las sociedades que estén sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Valores y Seguros, que tanto en las juntas de tenedores de bonos como en las juntas de accionistas puedan participar y realizar estas reuniones a distancia. En el Uruguay hubo un intento de
el 13 de abril de este año, el Instituto de Derecho Comercial de la Universidad de la República presentó un proyecto en el cual se le solicitaba al presidente de la República una modificación de algunos aspectos de la legislación comercial en el cual se permitiera la celebración de las reuniones a distancia. Esto llegó al Senado en Uruguay, y en Uruguay ha tenido tanta suerte, como todos conocemos en el manejo de la pandemia, que consideraron los senadores que no era necesario reformar la ley, que no había necesidad de autorizar las reuniones a distancia, porque tenían superado el problema de la difusión del virus, y que el Uruguay iba a poder celebrar sus reuniones presenciales. Bueno, pasaron todos estos meses, ha habido algún proyecto en materia de sociedades que cotizan, se ha implementado algunas disposiciones administrativas, pero lo cierto es que el Uruguay no cuenta con una reforma a la ley de fondo en este aspecto. Finalmente tenemos tres casos en los cuales, uno en el cual estaba contemplado de mucho antes esto, como una forma general de desempeñarse la actividad de la societaria, y es en los Estados Unidos. Tomo, por ejemplo, de los 50 estados, no todos tienen las mismas previsiones, pero en general los que siguen las previsiones de la ley de Delaware prevé que las reuniones, tanto de juntas directivas como de asamblea de accionistas, se puedan celebrar a distancia, y el caso de Delaware exige que tengan una oficina en el estado de Delaware, pero pueden celebrar las asambleas fuera del estado de Delaware, y por medio de una conferencia telefónica o cualquier otro tipo de comunicación en el cual las personas que participen en la reunión puedan escucharse entre sí. La norma es tan vieja que habla de comunicaciones telefónicas o comunicaciones de voz. Ni siquiera contempla la posibilidad de la filmación o de la imagen, pero obviamente está comprendido dentro de esto. En Israel se dictó una norma general que todas las sociedades que cotizan no necesitaban tener una autorización especial, porque eso estaba implícito dentro de las normas generales del derecho de fondo. En Suiza, en donde existe una gran cantidad de corporaciones y empresas multinacionales de gran importancia, la ley es muy estricta y exige la presencia de los accionistas, y tiene muy contados casos en los cuales se puede hacer la votación por poder o por papeleta enviada o por representación. Cuando se expandió la pandemia, hubo algunas autorizaciones muy estrictas. Es inexplicable que como un sistema de desarrollo inmenso que hay en el aspecto económico, en el aspecto comercial, tenga una legislación tan estricta y tan aferrada al pasado, cuando que lo novedoso o lo nuevo de este mundo es la telecomunicación, la distancia y la posibilidad de la reunión virtual. Y finalmente, Alemania y Holanda y Austria tuvieron normas muy parecidas a las que, de carácter administrativo, a las que estaba señalando hasta este momento, y en las cuales, sea que los estatutos tuvieran, las leyes exigieran que los estatutos tuvieran previsión, o sea que hubiera algunas restricciones de carácter particular, tanto en Alemania a partir del 27 de marzo, en Holanda a partir del 24 de abril, se dictaron 10 resoluciones administrativas, en Holanda hubo una ley de emergencia y se autorizaron las reuniones virtuales, se permitía suministrar los votos anticipadamente y votar electrónicamente si había un medio que lo permita. Y algunas tenían la exigencia de que hubiera un notario, es decir, distintas formas de poder acreditar que la reunión se había celebrado. Veamos por qué he traído yo el derecho comparado y hacer toda esta reseña de lo que ha ocurrido en el mundo.
porque esto es muy importante para ver qué es lo que ocurrió en nuestro país, en lo cual me consta que la mayor parte de las inspecciones de personas jurídicas, tanto la Inspección de Justicia en el orden nacional, cuanto las 23 que existen en los órdenes provinciales, hayan tenido en cuenta el derecho comparado. Veamos cuáles son las disposiciones del derecho argentino. En primer lugar, tenemos el artículo 73 de la Ley de Sociedades, que exige la confección de un acta con determinados requisitos de los libros contables y la firma de las personas que deben intervenir. El artículo 329 del Código Civil a mí me parece que es norma supletoria y que se aplica y que reforma parcialmente la Ley de Sociedades, y dice que permite sustituir los libros de comercio, excepto el inventario y balance, por medios mecánicos, magnéticos o electrónicos. Y el de actas yo creo que se puede sustituir y se puede utilizar la firma digital. Conserva el registro, la exigencia es conservar el microfilm o el registro digital. Y la Ley de Simplificación y de Desburocratización para el Desarrollo Productivo de la Nación, que lleva el número 27.444, flexibilizó muchísimas de las exigencias que tienen que tener nuestros libros de comercio. Y a partir del artículo 61 de la Ley de Sociedades, que establece los requisitos de la contabilidad, puede prescindirse de algunas formalidades y se pueden llevar los registros digitales de la misma forma que se instituyó para la SAS en la Ley 27.349. Acoto lo que había dicho antes, ya que el artículo 58 de la Ley de SAS prevé los registros digitales obligatorios. Y además, desde el año 2001, en nuestro país, casi simultáneamente con aquella disposición referida a la Comisión Nacional de Valores, existe la Ley 25.505, que es la que instituyó la firma digital que me imagino que muchos de ustedes ya están utilizando, que es utilizada en todos los tribunales prácticamente del país para poder celebrar las reuniones a distancia, tomar las decisiones a distancia. Es un método que ya prácticamente está generalizado en todos los poderes judiciales del país. La Corte Suprema ya lo tiene implementado, y también para la presentación de escritos judiciales por parte de los letrados, o para la celebración de contratos. Yo he tenido la oportunidad en dos casos recientemente de celebrar dos importantes negocios, dos importantes contratos de distinta índole. Uno era el societario, en el cual, estando las personas distantes, una en otro país, pudieron exteriorizar su voluntad a través de una firma digital. Si bien esto todavía tiene algunas limitaciones en el orden internacional, porque las firmas digitales están solamente admitidas en los ámbitos nacionales, es decir, en el ámbito de las jurisdicciones nacionales. No existe un registro internacional de reconocimiento de la validez de la firma digital. Y finalmente llegamos al tema mediante el cual en nuestro país se superó el escollo que presentan las normas de la Ley de Sociedades que señalé, la del artículo 233, la de las restricciones del artículo 158 del Código Civil, y es el derecho reglamentario. Y a través del derecho reglamentario, ustedes saben que el derecho reglamentario en nuestro país tiene que estar en correspondencia con las leyes de fondo. En materia de poder de policía, nosotros tenemos en todas nuestras provincias, inclusive la capital federal hoy con la misma característica, tenemos reservado el poder de policía para ser ejercido por las provincias. En el orden nacional, el poder de policía lo ejerce en la ciudad autónoma
de Buenos Aires, en las islas en los territorios nacionales que ya no existen más, en las islas y en la Antártida, la Inspección General de Justicia. Y en cada una de nuestras provincias, el control del poder policía en materia societaria lo ejercen las distintas direcciones de personas jurídicas, inspecciones de personas jurídicas, depende del nombre de cada jurisdicción. ¿Qué ocurrió en nuestro país? Vamos a referirnos rápidamente a 3 jurisdicciones nada más, porque prácticamente todas las provincias adoptaron la misma modalidad. La primera fue la resolución 11 del 2020, la cual vino a modificar exigencias que contenía la resolución 7 del año 2015 de la Inspección General de Justicia. Y en definitiva admitió, aún en los supuestos en que el estatuto social no lo hubiere previsto, admitió la posibilidad de realizar estas reuniones a distancia, y esta disposición es de carácter transitorio y solamente va a durar o va a tener efecto mientras tenga vigencia el decreto de necesidad de urgencia 297 del año 2020 y sus eventuales prórrogas. Es decir, que por lo pronto estamos hasta marzo del año 2021 con vigencia de esta disposición en el orden nacional, que prevé la posibilidad del acceso, de realizar la reunión a distancia, el acceso irrestricto de todos los que tienen que participar. Y esta norma fue modificada, mejor dicho, ampliada, mediante la resolución, creo que lleva el número 25, también del año 2020, posterior, esto del mes de junio, julio, en la cual se estableció que la Inspección General de Justicia de la Nación puede fiscalizar también a distancia en las mismas situaciones en las cuales se puedan realizar las asambleas o los órganos de administración. Es decir, que si se requiriera la presencia de un inspector en la realización de la asamblea, a través de esta posibilidad de acceso de los socios, también tiene acceso el inspector para participar de la asamblea. Provincias que adoptaron criterios similares, la provincia de Santa Fe lo tenía previsto antes de la ASPO y con carácter permanente, lo cual ya en las conclusiones vamos a ver que esto genera alguna dificultad. Misiones, Río Negro, Entre Ríos, Chaco, Mendoza, Catamarca, La Pampa, Tucumán, Salta, Chubut y Corrientes adoptaron disposiciones de carácter similar. También lo hizo la provincia de Mendoza. La provincia de Mendoza la cité a Mendoza, pero quiero decir, también la provincia de Mendoza tuvo una rápida reacción, igual que en el orden nacional, con una disposición que fue señera y que trajo aparejado una serie de comentarios que han sido publicados en comparación con lo que ocurre en otras provincias. En la provincia de Córdoba se dictó también en el mes de marzo la resolución número 25, la cual diría yo que de todas las que existen en el país, sin hacer una crítica a cuál puede ser mejor o peor, es la que contempla y engloba todos los supuestos posibles, a mi juicio. En primer lugar, define la asamblea o la reunión a distancia, cuando se da. En segundo lugar, enumera los requisitos de validez. Dispone además qué ocurre en caso de ausencia. Contempla deficiencias o vacíos en el estatuto societario y la aplicación subsidiaria de lo que prevé la propia esta reglamentación. Y lo más curioso, y que al igual que la de Santa Fe, a mí me llama un poco me produce algún ruido o alguna duda, es que no sujeta la vigencia de estas disposiciones al aislamiento social preventivo y obligatorio, sino que por el contrario dice que de la interpretación de estas normas
la modalidad podrá preverse en los estatutos de acuerdo a estas nuevas reglas e incluso ser utilizada sin readecuación estatutaria previa, aún después de que cesen las normas del aislamiento obligatorio. Es decir, se la ha instituido con motivo del aislamiento, pero con carácter permanente. Los elementos caracterizantes, esto que decía yo, que define la asamblea, son los siguientes. Primero, el uso de plataformas digitales de comunicación para celebrar. Segundo, el cómputo del quórum con la presencia virtual o en pantalla de los participantes según el modo de identificación y acceso determinado en la comunicación y la convocatoria. En tercer lugar, un proceso de deliberación y voto que permita a todos los participantes intercambiar ideas y manifestar sus decisiones en tiempo real por audio y video. Y cuarto, la transcripción en el libro de actas correspondiente que indique el medio de comunicación seleccionado, los socios que participaron, el sentido de la votación debidamente firmada. Por supuesto hay que conservar el medio, porque el medio, la plataforma, el sustento que se utilizó para efectuar la comunicación, pero exige la transcripción en los libros, lo que me parece muy adecuado. De todas estas disposiciones, después de estudiar la situación en el derecho comparado, hacer algunos cotejos y cotejar las situaciones que se han planteado en las distintas provincias, yo he llegado a la siguiente conclusión. En primer lugar, que la República Argentina tomó decisiones muy rápidas, en el mes de marzo y abril a más tardar, en todo el ámbito de la República, o prácticamente en todo, no me consta si las 24 jurisdicciones tienen normas al respecto, en las cuales se adoptó el mismo criterio que siguió todo el derecho comparado en Europa, en toda esa serie de supuestos que he enumerado. Y que además hay muchísimos otros que se han producido a posteriori de cuando hicimos este estudio, en el que me colaboraron para reunir todos estos elementos y organizarlos de la manera que lo estoy exponiendo. Colaboraron conmigo Victoria Marengo y Alejandro Vergara, que son dos serios investigadores que trabajan junto conmigo en el desarrollo de algunos de estos temas. Considero que la técnica de la reglamentación es la más adecuada, pero que solamente es excepcional y es transitoria, es decir, durante el periodo que dure esta fuerza mayor a la que estamos sometidos y en la que nos obliga al aislamiento y nos prohíbe las reuniones presenciales. Yo creo que superar el tema de la unanimidad también es un tema que nos va a obligar a pensar sobre este tema, la unanimidad que exige el artículo 158, porque recuerden qué es lo que ha establecido el derecho reglamentario. El derecho reglamentario ha dicho que aunque no lo prevean los estatutos, que era la disposición del artículo 158, los estatutos lo preveían, por lo menos las asambleas se podían realizar, aunque no lo prevean los estatutos, tanto las reuniones del Consejo de Administración, es decir, la del directorio, o las reuniones de las asambleas, pueden celebrarse en virtud de estas disposiciones. Y se tiene en cuenta el quórum, la presencia, la forma de citación, etc. Cuando cese esta fuerza mayor, esta situación de fuerza mayor, ¿van a estar vigentes estas normas? Yo creo que es excesivo lo que ha reglamentado nuestra provincia de Córdoba y yo creo que también es excesivo lo que prevé la provincia de Santa Fe. No sé cómo funciona esto en Santa Fe, que funcionaba desde antes del aislamiento. Pero lo importante es que esto ha traído al juego, al tapete, algunos criterios que se verían, como traté de señalar yo, de introducir dentro del derecho
cuando esto era revolucionario, el año 1998, ha puesto de manifiesto que esta es la forma en la que deben seguir actuando las personas jurídicas. Es decir, hay que desacralizar las formas de funcionamiento societario anacrónicos y hay que facilitar por todos los medios lo que es la característica distintiva de la época en que vivimos: la telecomunicación, la comunicación a distancia, el comercio electrónico, la firma digital y todos estos medios que facilitan enormemente la vida de las personas. Imagínense que si yo, con todo el placer que para mí significara, como lo dije al principio, haberlos ido a visitar a Mendoza, hubiera tenido que disponer de 1 o 2 días de mi tiempo, es decir, poder llegar con todo el placer que eso significa. Pero hoy hemos podido realizar esta reunión invirtiendo apenas un par de horas de nuestro tiempo, del mío y del de ustedes, pero especialmente el mío, es decir, no he tenido que emplear 24 o 48 horas, aun cuando esto signifique un distanciamiento y que no sea todo lo personal que queremos y lo efectivo que es la comunicación interpersonal, probablemente facilita enormemente la realización y especialmente de los negocios. Y segundo, esto es la característica de nuestro tiempo, porque hoy los grandes negocios que se realizan en el mundo, un socio está en China, el otro está en los Estados Unidos, el inversor está en Europa, eventualmente el vendedor puede encontrarse en la República Argentina. ¿Se imaginan si hiciera falta, como dice las viejas disposiciones de la ley de sociedades, que para adoptar una resolución de directorio tiene que haber quórum y tiene que estar presente la mayoría de esos sujetos? Es decir, no podríamos nunca celebrar un negocio en el cual dependiera de una reunión de directorio o de una reunión de asamblea. Y yo cito un ejemplo de algo que ocurrió mucho antes, hace 3 o 4 años, y que a mí me llamó poderosamente la atención, y siempre referí ese hecho en mis clases, y eso fue, aunque no lo crean, junto a la resolución que se dictó aquí en Córdoba, lo que me motivó a hacer este trabajo que se va a publicar ahora en breve en la revista de Derecho Privado y Comunitario, el cual he tratado de ponerles una síntesis. Creo que fue en el año 17 o 18, unos argentinos diseñaron un carrión, una valija, que se conectaba en forma electrónica, Bluetooth, a el teléfono celular y permitía identificar el lugar en donde estaba, si se había perdido, dónde estaba en la cinta de transporte cuando llegaba al aeropuerto. Además tenía una batería que le permitía cargar el teléfono celular si había perdido la energía durante el viaje, y tenía una serie de elementos distintivos que hacían que, sin que eso llegara a ser una valija electrónica, podía identificarse si se perdía, podía suministrar alguna información sobre el contenido, etc. La cuestión es que eso se desarrolló con un fabricante que estaba en la China, con un desarrollador que estaba acá en la República Argentina, otra persona que estaba en los Estados Unidos, que fue el que hizo la plataforma, y a través de un sistema de crowdfunding, que es el de recolectar fondos, como ustedes saben, o deben haber tenido alguna información en alguna otra reunión o por otro medio. Es una forma de hacer una especie de suscripción pública sin llegar a ser una oferta pública de una sociedad, en la cual personas que quieran invertir en el negocio pueden hacerlo, o aquellos otros que quieren ayudar a desarrollarlo compran 1 o 2 unidades a un precio bastante menor de lo que va a salir en venta en el mercado. Lo importante de esto fue que cuando desarrollaron el prototipo y lo pusieron e hicieron la información, en el término de 5 días recolectaron $1 millón para poder hacer el desarrollo. Ninguno de los 5 intervinientes en este proyecto se conocían en ese momento y ninguno se trasladó de su lugar de trabajo. No existían ni disposiciones sobre las reuniones a distancia, ni había todavía constituido una sociedad
Pero lo cierto es que la decisión que se tomó y que llevó a que este producto pudiera finalmente desarrollarse. Yo he visto hace poco una en funcionamiento en un aeropuerto y me atreví a preguntarle a la persona si era eficiente. Pero lo cierto es que sin tener todas estas normas de las que estamos hablando y de las muchas más que hacen falta, porque era internacional, etc., se pudo desarrollar ese negocio que tuvo notable éxito y una gran expansión. Después tuvo un problema muy serio que no fue previsto por los constructores en el origen, y es que utiliza baterías de litio, y las baterías de litio están prohibidas para ser despachadas dentro de los equipajes. Entonces, cuando se despacha una valija de esas, hay que sacarle la batería y llevarla consigo, pues, igual que ese mecanismo de revisar las computadoras y los teléfonos celulares cuando pasa por el scan, y entonces el producto no cumple su función hasta que no se le vuelve a colocar la batería, así que si se pierde, no tiene la energía para poder funcionar. Seguramente ya lo van a sustituir y van a encontrar algún mecanismo para que pueda funcionar. Pero fue todo un éxito, y yo lo cito como ejemplo de algo que precedió a esto que estamos estudiando hoy y que necesariamente es el derecho del futuro. Bueno, con estas breves reflexiones y elementos que les he suministrado, he querido explicar cuál es la importancia de las reuniones a distancia en nuestros días y la proyección inmensa que tiene dentro de nuestro derecho. Antes de que abordemos el segundo tema, aunque me he expandido bastante más de lo que tenía previsto, que era 1 hora, estoy a disposición de ustedes si quisiera que discutamos este asunto. Bueno, yo creo que hay que reformar 2 normas. Hay que reformar el artículo 158 del Código Civil y preverlo para todos los órganos, es decir, administración, gobierno y fiscalización, primer tema. Segundo tema, aplicable a todas las personas jurídicas, porque la norma es aplicable a todas las personas jurídicas. Y de allí, introducir en materia societaria para dar una mayor seguridad, una previsión en el artículo 73 de la Ley de Sociedades, tal cual como está proyectado en el proyecto de reforma 2019, y alguna precisión luego en los artículos del 234 referido a las asambleas, el 233 superar la cuestión del domicilio, de la jurisdicción, y alguna otra cosa que en este momento no recuerdo, pero con que esas 2 normas tengan la previsión de carácter general, yo creo que se superaría todo. Y habría que recoger lo que ha sido la experiencia de todos estos 12 meses en los cuales las sociedades siguieron funcionando, las asambleas se siguieron haciendo, las reuniones de directorio también, y en fin, establecen. Son 4 líneas, no hay mucho lo que esforzarse para llegar. El doctor Aguinaga también lo dice en su trabajo, y me alegro cuando él me lo facilitó en estos días, de coincidir con él en las conclusiones que nosotros hicimos en nuestro trabajo, que se va a publicar en la revista de Derecho Privado. Prácticamente, bueno, dicen que no en general. Muy bien, entonces, responsabilidad de los directores en la pandemia, o responsabilidad de los directores en la emergencia. La emergencia ha traído aparejado algunas situaciones bastante difíciles de poder compatibilizar, y en las cuales el deterioro de la actividad económica ha obligado a los administradores de las personas jurídicas o a los directores de las sociedades a tomar decisiones en muchos casos heroicas. Quiero resumir muy rápidamente las situaciones en que se nos plantean. Hay una reducción del
13% de la actividad económica. Hay una pérdida de empleo de 3,5 millones. Hay una cierre de comercios y de pequeñas y medianas empresas cuyos números en miles es difícil de poder establecer. Entonces, nos encontramos en la situación en la cual se va a examinar la conducta de los administradores de las empresas que cerraron, o eventualmente de las que quebraron, en la cual haya que examinar si esto se debió a cuestiones endógenas, es decir, decisiones adoptadas por estas personas, o si se trata de cuestiones exógenas, es decir, producto o resultado de lo que ha generado esta desgraciada situación que nos toca vivir. Ese es el planteo del tema de responsabilidad en la pandemia, porque el tema de la responsabilidad en sí de los administradores es un tema muy preciso, muy estudiado y muy profundamente estudiado dentro de nuestro derecho, y en el cual existen reglas muy severas y sanciones muy graves para quienes infringen algunas de las disposiciones que en materia de conducta que se le exige en el ejercicio de la administración le son impuestas a los administradores. En primer lugar, tenemos la norma general del artículo 59 de la Ley de Sociedades, en la cual se establece un estándar jurídico de conducta que deben observar los administradores en el manejo de los negocios sociales. Recordemos que los administradores no son mandatarios, sino que son órganos de la sociedad, y se les impone a ellos actuar con la lealtad de un buen hombre de negocios, que encuentra su fundamento en el deber de fidelidad del mandatario. El órgano es en alguna medida una combinación de mandatario y de representación, de funcionamiento orgánico, CENUT. El artículo 372 del Código Civil, del nuevo Código Civil, impone, además de estas normas que cité de la Ley de Sociedades, la obligación a los representantes de la fidelidad, lealtad, reserva, que se les impone en razón de ser la confianza depositada en el representado la razón de haberlo instituido como tal. Además, se impone esto como consecuencia del deber o el principio general de buena fe que surge del artículo 9 del Código Civil. Y de otra parte tenemos que interpretar esta responsabilidad del artículo 59, el hablar con la diligencia de un buen hombre de negocios, que es un cartabón de responsabilidad profesional que se emparenta con aquella disposición general que existe en el Código Civil, en la cual, según la mayor idoneidad que tenga la gente, es mayor la responsabilidad o las exigencias que se pueden tener con respecto a su conducta. Es decir, lo que más se espera de él es que cuanto más instruido esté, más diligencia deba aplicar a la actividad que realiza. De otra parte, la otra norma que informa este tema es el viejo artículo 512 del Código Civil, en el cual se establecía que la culpa en nuestro sistema tiene un principio de unidad, y que este principio de unidad de la culpa se evalúa según las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Esto ha sido recogido en los mismos términos por el artículo 1724 del Código Civil, en que define a la culpa como la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. En definitiva, los artículos 1724 y 1725 del Código lo único que hacen es recoger
esos principios del artículo 512 del Código Civil y además mantenerlos tal cuales y aclarar aquello que la doctrina ya había desarrollado y que comprende la imprudencia, la negligencia, la impericia en el arte o profesión. Esto ha sido reflejado como primera pauta para tener en cuenta en los principios de UNIDROIT. Los principios de UNIDROIT, como ustedes saben, esta entidad que se dice que es las Naciones Unidas del Derecho, que está integrada por una gran cantidad de países en el mundo, es un instituto establecido en Roma que se dedica al estudio de la posible unificación del derecho privado o la armonización entre los distintos sistemas. Y en los principios de UNIDROIT se ha establecido en materia de contratos, no en materia de la responsabilidad de los administradores, cómo se debe tener en cuenta la conducta de los agentes en el caso de incumplimiento o en el caso de alguna dificultad que surja acaecida durante la emergencia de la pandemia. Y esos principios en alguna medida informan lo que nosotros queremos exponer en este trabajo que va a ser publicado en breve en la Universidad Nacional de Córdoba y en el que me han acompañado para hacer la investigación de nuevo Victoria Marengo, Alejandro Vergara y Marcos Broglio. Son tres jóvenes muy serios y que han investigado en profundidad este tema y que me lo permiten, con todos los antecedentes que ellos me han aportado y algunas ideas que yo suministré, me permiten exponerlo hoy ante ustedes. La otra norma a tener en cuenta es el artículo 274 de la Ley de Sociedades, que se ocupa de profundizar aún más la regulación en materia de responsabilidad de los directores. Del conjunto de estas dos normas, la doctrina hasta el día de hoy ha evolucionado y a pesar de la solidaridad y el carácter ilimitado y la expansión a todos los demás por el actuar de uno, la doctrina ha llegado a la conclusión de que se trata de una responsabilidad subjetiva atendiendo a la actuación individual del director y es juzgado por su actuación en función de las obligaciones que le han sido impuestas. El Código Civil, de alguna manera, también ha previsto esta situación en el artículo 159, norma de carácter general, que no alcanza a modificar estas del 59 y el 274 de la Ley de Sociedades, pero esta norma específicamente está destinada a regular el de obrar con lealtad y diligencia de los administradores de las personas jurídicas. Y se configura, en definitiva, un estándar de conducta todavía más genérico del que está establecido en la Ley de Sociedades. A su vez, el artículo 160 del Código Civil regula la responsabilidad de los administradores de las personas jurídicas privadas y establece que responden en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros y los terceros, una situación muy similar o muy parecida a la que hay en la ley de sociedades, por los daños causados por su culpa en el ejercicio o ocasión de sus funciones, por acción o por omisión. Y luego hay una norma también dentro de la calificación de la conducta de estos administradores, en la cual establece de que no solo no deben infringir estas normas y no causar daño, sino que además deben prevenir, si el daño ya existe, deben prevenir que se acentúe o deben evitar de que el daño se pudiera ocasionar. Esto encuentra algún parentesco, o diría yo un gran parentesco, con las normas de los artículos 1708 y
y subsiguientes del Código Civil. En el artículo 1710 se regula el deber de prevención del daño, estableciendo que toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de evitar causar un daño no justificado. Y en segundo lugar, de adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud. Y en tercer lugar, no agravar el daño si ya se produjo. El último párrafo del artículo 159 que les leía recién, establece que le corresponde a los administradores de las personas jurídicas privadas implementar sistemas y medios preventivos que reduzcan el riesgo de conflictos de intereses en sus relaciones con la persona jurídica. Si esto lo interpretamos con alguna amplitud, vamos a ver de que está directamente refiriendo a esta norma de la cuando dice reduzcan el riesgo de conflicto de intereses, medios preventivos. Está hablando de que no se generen daños como consecuencia del conflicto de intereses. Es decir, tenemos una pauta en la cual la prevención del daño forma parte de la imposición de una regla de conducta que se le hace al administrador. ¿Cómo se debe interpretar esta función preventiva? Se la debe interpretar como que se trata de impedir que los daños acontezcan adoptándose todas las medidas que sean razonablemente necesarias para ello. Entonces, se torna necesario en la interpretación de este deber arribar a un criterio que ponga especial atención en estas circunstancias particulares. ¿Qué quiere decir el 1708? Evitar causar un daño no justificado y evitar que cualquier acción o omisión que cause un daño a otro tenga que ser indemnizable si no está razonablemente justificada. Por el conjunto de todas estas normas, nosotros hemos elaborado algunos principios que son los que tenemos que tener en cuenta para analizar cuál es la conducta del administrador en esta situación de emergencia. Cito yo como ejemplo de los múltiples que se puedan presentar los dos extremos a los cuales se puede ver sometido a un administrador y que tenga que tomar una decisión. Por un lado, toda empresa tiene la obligación de cumplir con sus obligaciones impositivas, nacionales, provinciales y municipales. Y también sabemos que en todas estas regulaciones de los entes recaudadores, el incumplimiento genera sanciones, intereses, sanciones, multas y eventualmente penas privativas de la libertad. Entonces, nos encontramos con una primera obligación, que es una diligencia que debe asumir el administrador. Y por otro lado, tenemos una norma también obligatoria, compulsiva, yo diría, en la forma en que ha sido planteada frente a la emergencia, de muchísima mayor, por lo menos entidad moral, si es que no fuerza jurígena, y es mantener los empleos, no despedir a nadie so pena de tener que pagar una doble indemnización, con todos los riesgos que se implica, más todas las condenas de tipo social y político que hay frente al no mantenimiento de los puestos de trabajo. Entonces, nos encontramos con este administrador, y cito estos dos extremos entre las muchas decisiones que tiene que tomar, que se encuentra en un momento determinado frente a la disyuntiva de tener que pagar sus impuestos o tener que cumplir con la otra norma que le exige cumplir con el deber alimentario de hacer frente a los sueldos, atender estas
necesidades de sus dependientes, trabajen o no trabajen, porque los medios, los puestos de trabajo, no solo hay que mantenerlos, sino que además, ausentes de la actividad, a lo sumo se permiten algunas pequeñas reducciones dentro del pago de los salarios, y de lo contrario, la obligación plena de tener que hacer frente a ello. Cuando tengan que juzgar la conducta del administrador dentro de 5 años, que es cuando se presenten los resultados negativos dentro del balance, el cual refleje los impuestos no pagados, las sanciones que le ha impuesto el fisco, las condenas que pueda haber. Simplemente doy este ejemplo. Puede haber muchísimas otras situaciones en las que tenga que adoptar medidas heroicas como la que estoy señalando. Nielsen sostiene que las obligaciones que tiene el administrador, leo, conservar los bienes de la sociedad en el patrimonio social y justificar su enajenación o transferencia, afectar los bienes de cambio al giro ordinario de la empresa enmarcado en el objeto social, evitar a través de una política comercial prudente el agravamiento de la responsabilidad patrimonial, internamente ser celoso custodio de la legalidad en el funcionamiento de la sociedad. Nadie podría estar en desacuerdo de todo esto. El tema es cuál de los dos valores es el que se va a tener en cuenta cuando pagó los salarios y dejó de pagar los impuestos, o cuando pagó los impuestos y los dejó en la calle a los dependientes. Es decir, cómo se va a ponderar cuál es el mal menor entre las opciones disponibles y de resignar, al menos momentáneamente, el cumplimiento de aquello que se le ha impuesto por el desarrollo del giro comercial habitual. Y para ello, yo creo que la pauta de valoración de la decisión vuelve a aquella norma del artículo 512, hoy 1724 del Código Civil, cuando dice que la culpa, es decir, si alguna tuviera este pobre administrador, se tiene que juzgar según las circunstancias de lugar, de tiempo y de persona. Y además, tener en cuenta si este sujeto ha obrado de mala fe. Es decir, si no ha puesto todo el empeño y ha hecho toda la diligencia necesaria para evitar que esta circunstancia desgraciada, la sanción, la multa, los intereses, le acaeciera. Entonces, yo recuerdo que Odriozola, este gran jurista, autor de la Ley de Sociedades, recientemente fallecido, cuando decía que el deber de diligencia debe ser analizado atendiendo a las características de cada caso particular, es decir, está refiriendo a las circunstancias, lugar, de tiempo y de persona, a la dimensión y al objeto de la sociedad, distinguiendo la situación de la que hay entre los directores de asiento y la que hay los que tienen tareas ejecutivas o permanentes, merituando las funciones y condiciones personales de los directores con apartamiento de un molde abstracto, rígido y ejemplar que se pudiera exigir. Es decir, hay que examinar cada caso y ser lo suficientemente flexibles como para no condenar injustamente a quien ha puesto todo de sí para tomar decisiones dentro de un determinado contexto y lo ha puesto por delante la subsistencia de la sociedad o la subsistencia de la empresa como fuente productora de bienes y la subsistencia del personal como fuente productora de trabajo. Entonces, yo creo que tenemos que recurrir a las normas del Código Civil, a las nuevas normas del Código Civil, y permítanme que haga una breve referencia a las disposiciones generales en materia de responsabilidad, en las cuales yo creo que se encuentra la respuesta para poder juzgar la conducta de este sujeto y eventualmente poder encontrar alguna causal de justificación o de exhibición frente a
al hipotético incumplimiento de funciones. En primer lugar, tenemos que el deber de prevención del daño que refería yo en el artículo 1710, evitar causar un daño no justificado, adoptar de buena fe las medidas razonables para evitar que se produzca un daño mayor, no agravar el daño si ya se produjo. El 1711 establece cuando una acción o omisión antijurídica hace previsible la producción del daño, su continuación o agravamiento. Se le impone la actuación preventiva. Por otro lado, tenemos una norma en que nos dice que la indemnización procede cuando quien causa un daño a otro responde a una conducta antijurídica si no está justificada. E inmediatamente introduce, esto surge del artículo 1717, el 1718, en el inciso C, creo que nos da una pauta, en tanto nos dice que la causal de justificación, esa a la que se refería la norma anterior, es cuando quien actúa lo hace para evitar un mal actual o inminente, de otro modo inevitable, que amenaza a la gente a un tercero si el perjuicio no se origina en un hecho suyo. Es muy importante este tema de que no se origina en un hecho suyo, y el hecho de que se haya justificado únicamente si el mal que se evita es mayor que el que se causa. Con lo cual, un balance entre la obligación que se deja de cumplir y aquella que se satisface es cuál de los dos es el mal menor, para decirlo en buen romance. Y luego hay una norma en materia de daño resarcible, que es la del artículo 1742, en la cual se prevé la atenuación de responsabilidad. Fíjense qué prevé esta norma. Dice, el juez, al fijar la indemnización, puede atenuarla si es equitativo en función del patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima y las circunstancias del hecho. Y finalmente dice, esta facultad no es aplicable en caso de dolo del responsable. Si ponemos en conjunto estas normas, tanto la de la prevención del daño, regla genérica que se le impone, evitar causar un mal mayor. En segundo lugar, que es indemnizable si la conducta es antijurídica y no está justificada por una causal de justificación. La causal de justificación es evitar un mal mayor, nuevamente, reitera la conducta, reitera la norma en correlación con la norma de prevención del daño. Y finalmente, esta última, que me parece que es una pauta para interpretar aquello, el juez puede atenuar la responsabilidad. Yo creo que atenuarla es atenuarla hasta totalmente eximirlo de responsabilidad. Si es equitativo en función del patrimonio, la situación personal y las circunstancias del hecho. Nuevamente, la circunstancia, lugar y tiempo de persona. Y el corolario que tiene esta norma, esta facultad, no es aplicable en caso del dolo del responsable. ¿Qué hemos construido nosotros en este estudio de este conjunto enorme? El estudio es un poco más amplio y tiene algunos otros antecedentes que se aportan. Pero en definitiva, lo que queremos decir es que si el hombre actuó de buena fe y tuvo que elegir entre dos males y eligió el menor, hay suficientes normas dentro de nuestro derecho, tanto de las causales de justificación, cuanto a esta norma que establece la posibilidad de atenuación, para decir que el rigor de hacerlo responsable por violación de la ley, el estatuto o el reglamento, como establece el artículo 274, se atenúan o se disminuyen o se neutralizan al extremo de que no sea responsable, excepto que haya actuado con dolo. Y si nosotros tuviéramos que pensar hoy en una reforma de la ley y establecer una pauta, así como existen estas pautas de funcionamiento que es solidariamente responsable por la violación de la ley, estatuto, el reglamento, y que tiene el deber de fidelidad y obra, diría que en circunstancias de emergencia, hoy sabemos claramente qué es lo que es la emergencia, frente a circunstancias de fuerza mayor como esta que estamos padeciendo,
el administrador que adopta decisiones no es responsable de las consecuencias de las decisiones que adopte, excepto dolo. Es decir, el único supuesto en el cual podría ser condenado es por dolo. En lo demás, habría que ponderar que inclusive si no hay equivalencia entre las decisiones de esas dos, entre esas dos decisiones que tiene que tomar, y el mal menor luego se establece que no era tal según como él lo estableció, que sino que se hubiera pagado el impuesto, hubiera tenido otra consecuencia, etc. No se puede hacer responsable frente a la angustia, a la incertidumbre, a la colisión de normas, a la colisión de principios que hay entre pagar los impuestos, como decía, y pagar los sueldos por el otro, aunque no se trabaje, aunque no se produzca. Es decir, las decisiones heroicas que se toman en estos momentos para poder hacer subsistir a la empresa, solo serían punibles civilmente, ¿no? En caso de que hubiera obrado con dolo. Y en todas las demás circunstancias, si a mí me preguntaran cuál es el criterio con el que yo tendría que juzgar, diría que en todos los casos lo absolvería o lo eximiría de responsabilidad. Bueno, esto es lo que quería trasladar como síntesis de un trabajo muchísimo más extenso que ya va a estar a disposición de ustedes tan pronto se publique en esta revista digital y se los voy a compartir en materia de responsabilidad de los administradores en la pandemia. Estoy a disposición, por cierto, si quieren debatir este tema, y les reitero que para mí es un honor y un placer que me hayan convocado a participar de este seminario.